Presentamos Entrevista. Siete de la mañana, 19 minutos. Nuestro siguiente invitado es el asambleísta social cristiano, el doctor Henry Cucalón. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Buenos días con los televidentes. Gracias por aceptar esta invitación hasta acá en los estudios del canal. Y lo fundamental, entiendo que la asamblea está en el análisis de esta ley de extinción de dominio, proyecto que de alguna u otra manera los ecuatorianos desde algún tiempo atrás estamos a la espera de lo que diga la asamblea. Un proyecto sin duda importante y que va a ser muy útil para poder enfrentar con nuevas herramientas la lacra de la corrupción. Es importante señalar que en la actualidad la mejor forma de extinguir el dominio de un bien es acelerar o apurar la ejecución de las sentencias motivo de corrupción. Con esta nueva modalidad, con este nuevo escenario, sin perjuicio que haya un proceso penal, sin perjuicio de la supuesta inocencia o culpabilidad de una persona, se puede atacar directamente los bienes que tengan un origen ilícito. Así que con esto, que ya ha terminado su primer debate, esperemos que en las próximas semanas máximo venga el segundo debate, haya un gran consenso, que lo hay, para que se pueda aprobar y esta nueva figura que tiene base en el derecho comparado pueda servir para que los operadores de justicia puedan aplicar la ley sin impunidad alguna. ¿Es retroactivo esto o no? Ninguna ley puede ser de carácter retroactivo. Eso afectaría uno de los principios que nosotros hemos tratado de salvaguardar en este proyecto, que es el debido proceso. ¿Y por qué digo aquello? Porque todos estamos de acuerdo en este concepto. Difícilmente alguien dirá que no está a favor de esto. Lo que hay que procurar, lo que hay que cuidar, es que se cumplan todas las normas constitucionales y debido proceso. ¿Y por qué? Nosotros ya tenemos experiencia en esta legislatura que muchas veces por mejor hacer, y nos pasó en la aprobación del comiso anticipado o sin sentencia, que viene después de la Corte Constitucional y lo puede tumbar por no cumplir con preceptos de carácter constitucional del debido proceso. ¿Y cómo hacer entonces con aquellos que cometieron hechos de corrupción y hay bienes que recuperar en meses anteriores? Pero en eso no tiene que ver la retroactividad, no, sino que recordemos que no es un asunto contra las personas, sino contra los bienes. Esto es lo sui generis de esta figura, que reitero, bien aplicada puede ser una herramienta eficaz. Si se lo quiere aplicar vía persecución, puede ser muy peligrosa, porque evidentemente una persona puede ser inclusive hasta inocente o no tener ningún proceso penal y directamente ir hacia el bien. En otros casos, en otros países que se ha aplicado esta figura, como en Colombia, fue un instrumento para la lucha contra el narcotráfico que está totalmente compenetrada en la sociedad. Creo, insisto, que es positivo, inclusive del texto de la normativa se ve que puede haber una jurisdicción especial, es decir, jueces y fiscales especializados en buscar, determinar y sancionar todo lo que son bienes de origen ilícito. Lo lógico, Javier y televidentes, es que no solamente haya un origen ilícito del bien, sino también ir a cuerda separada a determinar la culpabilidad de la persona, porque si no también sería solo contra el bien y no la responsabilidad que debe tener la persona que cometió este ilícito, producto del cual se ha beneficiado con un bien. Eso ya es responsabilidad penal. Correcto. Okay. Por cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otras cosas. Cualquiera de los delitos establecidos en la normativa. Y esta normativa, en caso de aprobarse, tendríamos que firmar convenios, acuerdos con los países donde esté el dinero o el bien para recuperarlo. De hecho, ya existen muchos de estos convenios a nivel de institucionalidad del país. Lo importante es la efectividad que se tenga, justamente, no solamente para ubicarlos, sino para poder hacer efectiva la extinción del dominio. Yo les pongo un ejemplo. Al día de hoy, esta es una figura que existe contra las sentencias ejecutoriadas. ¿Contra qué? Contra los bienes que ya han sido procesos de una medida cautelar, es decir, ya han sido incautados, hay prohibición de enajenar el bien, por ejemplo. Lo importante es la ubicación del tema y que efectivamente exista el motivo del origen de bienes ilegales. Y lo otro, aprovechando su presencia acá, doctor, estas reformas constitucionales, se habla de bicameralidad,
se habla de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en fin, ¿cuál es la lectura que le están dando en la Asamblea? Porque entiendo que lo están discutiendo, ¿no? Por supuesto, la semana pasada comenzó y concluyó el primer debate de este importantísimo tema que son reformas constitucionales por iniciativa ciudadana que deben ser tramitados de conformidad con la Constitución por la Asamblea Nacional en 2 debates durante 90 días y el resultado del mismo tiene que ir al pueblo, al soberano, para que sea ratificado. Tiene 3 grandes lineamientos. Uno, el fortalecimiento y autonomía de la Fiscalía General de la Nación, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque más allá que sus integrantes han defraudado, principalmente sus cabezas, y ya vamos por el segundo juicio político, es obvio que es un problema de génesis, de origen, de una institución profundamente antidemocrática que no tiene razón de ser en un Estado de Derecho y que en la práctica, desde su origen en Montecristi, lo que hace es estatizar la participación ciudadana. Y un tercer concepto, que es la transformación de la Asamblea Nacional en un órgano legislativo bicameral, es decir, de 2 cámaras, incluyendo un Senado, pero también reducción de los asambleístas, una Cámara Baja para asambleístas provinciales y una Cámara Alta o Senado con 30 representantes de carácter nacional, en total 120 legisladores, 17 menos que en la actualidad, cuya lógica es ser un nuevo contrapeso del poder, mejorar la legislación y la fiscalización. En lo conceptual, yo estoy de acuerdo, muchos países lo tienen, pero lo importante es llegar a un gran consenso nacional, a un gran cambio cultural también de prácticas democráticas, tanto de los partidos políticos, de los dirigentes, quienes van a ser los candidatos y finalmente del pueblo, porque si no vamos hacia esa convergencia y hacia ese cambio, solo sería, Javier, un cambio de membretes, y eso el pueblo ecuatoriano ya está hastiado. Doctor Cucalón, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. A ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Henry Cucalón, asambleísta social cristiano, 7 de la mañana con 27 minutos. Vamos a hacer la pausa y enseguida regresamos.